Estoy aquí con mi amigo, el Bishop Rudy Gracia. Bro, muchas gracias por hacer tiempo para platicar algo que está ocurriendo en diferentes partes del mundo, especialmente en Estados Unidos, en cuestión a la comunidad hispana. Fíjate, bro, que una de las cosas que encontramos a través de la Biblia es cómo el enemigo siempre busca silenciar. Y hoy en día encontramos esos ocurriendo y hay muchas personas que en ese tiempo están callando sus valores, están callando lo que realmente piensan, lo que realmente sienten, y están yendo como corderitos al matadero con las influencias, que las cosas que están ocurriendo. ¿Qué es lo que tú crees? ¿Qué crees tú que es el peligro de eso, mi bro? Bueno, una de las cosas que tenemos que entender es que el mal triunfa precisamente cuando la bondad del hombre o los hombres que están correctos callan. Y siempre va a existir una coerción de parte del enemigo. Cuando los discípulos reciben el Espíritu Santo y reciben el mensaje de reconciliación, lo primero que trataron de hacer las organizaciones religiosas o lo que se establecía como la religión tradicional fue silenciarlos. Claro. Incluso cuando los primeros encarcelamientos y los primeros azotes le dijeron, les prohibimos hablar en ese nombre. En ningún momento dice le prohibimos cantar, Claro. En ningún momento dice le prohibimos reunirse, en ningún momento dice le prohibimos llevar una conducta cristiana, les prohibimos hablar en su nombre. Porque una de las cosas, el enemigo no le importa que nosotros tengamos iglesia, siempre y cuando la voz de esa iglesia queda en cuatro paredes. Claro. Al enemigo no le interesa que nosotros tengamos panderetas o toquemos con guitarra eléctrica, que cantemos de himnario o que leamos la palabra. Nada de eso es importante, siempre y cuando se quede confinado, se quede limitado. Por eso fue que Pablo dijo, aunque yo esté preso, la palabra no está presa. Porque nosotros tenemos que entender que aún desde una cárcel nosotros tenemos que levantar la voz. Fíjate lo que le dice Mardoqueo a Esther. Le dice, si tú te callas en este momento, tú vas a ser destruida. Y una de las cosas que tenemos que entender es que Dios nos ha dado voz precisamente para usarla en el momento más crucial de la humanidad. Nosotros no podemos intimidarnos. Fue lo que trató de hacer Darío. Y lo que trató de hacer Nabucodonosor. Claro. Trató de silenciar la devoción tanto de Daniel como de Sadrach, Mesach y Abednego. Claro. Y nosotros no podemos permitir, porque es un espíritu a nivel global, no podemos permitir Intimidación, de terror, de temor a persecución. Absolutamente, que es una de las cosas más interesantes. Acabas de tocar el punto. Claro. Temor a la persecución, temor a ser agredido en nuestra comodidad. Fue lo que le pasó a Esther. Claro. Esther dijo, pero es que yo llevo una vida demasiado preciosa para yo. En el palacio de reina. ¿Cómo voy a complicarme de que con salir a hablar a favor del pueblo de Dios? Calladita me veo más bonita. Exactamente. Dice, las cosas van a transcurrir maravillosamente si me voy a casar con el rey. No, hombre, no. Pues eso es lo que pasa. Lo que pasa es que hay mucha gente que defiende vehementemente su estatus, su nido, su tranquilidad, ¿verdad? Y no se da cuenta que lo que tenemos que defender es la asignación que Dios nos dio, por la cual Él nos da esa tranquilidad. Claro. Porque la vida cristiana, los beneficios de la vida cristiana tienen un precio, que fue lo que Esther no entendió. Yo te di ese don y te di esa plataforma para que hablaras, no para que la disfrutaras simplemente. Te di ese talento, te di esa unción, te di la entrada al palacio para que intercedieras a favor de mi pueblo, para que mi agenda y mi asignación para esta generación se cumpliera. Si un cristiano calla, le está haciendo un desfavor a aquel que le dio plataforma para hablar. Y yo me refiero directamente, y quiero ser bien claros con toda la audiencia que está escuchando esto, todos los campus de La Roca y la gente que va a ver esto en los medios, de que hoy en día tenemos agentes callando sus valores, sus principios. Hace unos días atrás, cuando estábamos viendo la entrevista que le hicieron a la candidata a la Suprema Corte. Así es. Una de las cosas que vimos que estaba
salieron definidos las únicas razones por las cuales no querían que ella estuviera, que son las únicas razones por las cuales están buscando que el ex vicepresidente quede nominado como presidente. Hay una agenda izquierda, hay una agenda de degenere, hay una agenda de deterioro, hay una agenda inhumana que está buscando imponerse, pero lo que el diablo siempre va a hacer, siempre lo va a hacer. Aquí el problema está en que los cristocreyentes están callando. Así es. Intimidados, a temor de persecución, temor de crítica, y en lugar de hablar, están callando. Así es. Esa siempre ha sido una estrategia del enemigo. ¿Por qué? ¿Por qué Goliat lucía tan intimidante? Porque sus palabras eran para intimidar a todo el mundo. Porque lo que el enemigo quiere es ganar sin que tú pelees. Uf, y eso es todo. Repite eso una vez más. Absolutamente. El enemigo quiere ganar sin que tú pelees. Porque él sabe bien que si peleas le ganas. Ganas. Absolutamente nadie. Dios es soberano, Dios no pierde una. Pero si nosotros no salimos a derribar los gigantes que están intimidando nuestra generación, esos gigantes se apoderan de la generación. Entonces tenemos que se entienda también que esto no es un movimiento solamente de los Estados Unidos. No, claro que no. Todo lo que está pasando en este momento está pasando a nivel global. Así es. Lo dijimos con la misma pandemia. Yo dije, la pandemia es muy real, pero la intimidación no debe ser albergada en el corazón del pueblo. Yo procedí muy diferente a muchos pastores, y con esto no quiero exaltarme a mí mismo, pero simplemente yo no permití que la pandemia me intimidara. Claro. Nosotros no podemos permitir que el temor se apodere y la intimidación se apodere de nuestras acciones. Porque somos la iglesia del Dios viviente y la victoria precisamente la obtenemos por medio de la fe, que en términos espirituales es el antónimo del temor. Así es. Y la otra cosa, o sea, lo obtenemos por la fe, pero una de las cosas claves y las cosas más básicas que tenemos es la capacidad de poder hablar, de sacar el mensaje. Tú dijiste algo ahorita, tocaste algo bien importante, porque una de las cosas que estamos viendo, por ejemplo, en la frontera, y la gente pensará, bueno, es que esto lo están diciendo nada más porque ahorita estamos en la cuestión de la presidencia en Estados Unidos. Sí, eso es parte de, pero quiero que entiendas, en Baja California ahorita se está discutiendo esto, una cosa terriblemente, como uno de los diputados del Estado están tratando de imponer leyes, aún violando leyes o aún violando la Constitución del Estado, a fin de establecer una agenda que es completamente contra familia, completamente contra los valores. Y pues bueno, a lo que vamos es, lo que tú mencionaste ahorita es cierto, es una agenda internacional. Absolutamente. De deterioro, de degenere. Y la cosa está en que en medio de todo esto, la iglesia está silenciada. Así es. Así es. Y es el momento en que todos los miembros de todas las familias, de todos los cristocreyentes, tenemos que salir a votar, tenemos que hablar a los cuatro vientos cuáles son nuestros valores, nuestros intereses. Así es. Y lo importante de entender de que hay un riesgo si callas. Así es. Y recordando algo que es muy importante, mayor es el que está en nosotros que el que anda en el mundo. Una de las razones por la cual el enemigo logra intimidar y silenciar a la iglesia es bajo la premisa de que él tiene más poder que nosotros, de que nadie nos va a escuchar. Recuerda que ese fue el problema de Moisés cuando el Señor lo estaba enviando a hablarle a Faraón. No me van a escuchar, no me van a hacer caso, los ancianos no me van a escuchar. Mentira. Lo escuchó Faraón, lo escuchó el pueblo, lo escuchó los ancianos. ¿Por qué? Porque mayor es la asignación de Dios, el mandato de Dios, la palabra de Dios y el respaldo de Dios que cualquier oposición que el enemigo ponga. Sobre todos. Así es. Sobre todo, no es solo sobre líderes principales o pastores o líderes políticos, es sobre todo la asignación, la responsabilidad es de todos. Claro. Y yo siempre digo que una onza de luz puede más que 1000 toneladas de tinieblas. Una sola onza. Un solo David puso a correr ejércitos cuando era un niño. Porque es todo lo que toma es un hombre o una mujer dispuesto a desafiar lo que nos está desafiando a nosotros. Oye, y como empezaste tú con esa historia de Pedro y Juan cuando estaban siendo amenazados por los líderes
eran líderes políticos, eran líderes sociales, eran líderes espirituales. Estos cuates se movían en todo el esquema y estaban amenazando, diciéndoles cállense, y porque ellos no se callaron, el evangelio creció y explotó por todo el mundo conocido, y hoy el día el evangelio que disfrutamos, la salvación, la sanidad, la restauración en Cristo, todo lo que tenemos es porque ellos no callaron. Imagínate por un momento que hubieran logrado silenciar a esa iglesia. No estuviéramos contando la historia. Así mismo es, así mismo es. El propósito de Dios se lleva a cabo por personas que son capaces de no ser intimidadas y de desafiar lo que nos desafía. ¿Sabes una cosa? Yo creo que muchas personas llegan a pensar que esto está demasiado hundido ya. Que el problema está demasiado difícil, que las cosas están, que ya es una corriente imposible. Todo está perdido. Que todo está perdido. ¿Sabes que esa es la misma mentalidad que quizás tuvieron otros líderes espirituales en el tiempo de Martín Lutero? Cuando Martín Lutero ve todo lo que estaba haciendo la iglesia, la iglesia católica en ese momento, con las indulgencias y todas las cosas, yo creo que no puede ser posible que Martín Lutero haya sido el único que se dio cuenta. Claro. La cosa está que los otros prefirieron quedarse callados que salir y decir, ¿sabes qué? Esto tiene que ser diferente, pero Martín Lutero no cayó. Así es. Y cuando pega las 95 tesis en la iglesia, dice estas 95 razones por la cual esto es inválido, por la cual esto no debe de ser, por la cual esto no debe ser. Eso no solamente hubo el gran despertar que hubo, pero eso cambió la cultura del mundo entero. Así es, así es, así es. Siempre hay una persona que piensa que hay algo que se puede hacer. Así es. Y eso es todo lo que toma. Esa es la fe de grano de mostaza. Sí, sí, sí. Esa es la fe. Me trajiste a la memoria sobre la ranita Marta. Resulta que dos ranitas iban caminando alrededor de un tonel de leche. Y dice que las dos ranitas se cayeron. Y comenzaron las dos a nadar porque se estaban ahogando. Y entonces una de las ranitas dijo, Marta, ya no puedo más. Me voy a dejar hundir, todo está perdido, blu, 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 blu. Pero Martita siguió dándole. Ella dijo, yo no sé cómo, yo no sé cuándo, pero yo no pararé de hacer lo que yo me va a mantener a flote. ¿Qué pasó? Nadó tanto y batió tanto la leche que la leche se convirtió en manteca. Ella se subió arriba y se tiró afuera. Moraleja. Usted no para de hacer lo que está supuesto a hacer, aunque se hunda el mundo entero. Porque lo que nosotros hacemos, lo hacemos batallando por la eternidad. Y al único que le vamos a tener que dar cuenta un día es a Dios. Y si el Señor nos dio unción, nos dio plataforma, como se la dio a Esther, ¿verdad? Entonces tenemos que entender que hay una consecuencia nefasta de no levantarnos y hablar en el momento que tenemos que hablar, y que hay una bendición eterna para aquellos que sean capaces de no ser intimidados y cumplir con su asignación. Quiero animarlos a todos Bishop, if you can help me with this, es importante animar a todo el mundo a que salgas y votes, pero no solamente votes lo que sea la influencia mundial. Vota tus valores, vota tus principios espirituales, vota por aquellos que, o sea, yo estoy votando honestamente en favor de los bebés que van a nacer para cambiar el mundo. Así es. Yo estoy votando, eso mismo que está pasando hoy en día con el aborto fue lo mismo que el diablo intentó con Jesús, fue lo mismo que el diablo intentó con Moisés. Es porque se va a levantar, créanme lo que les digo, se van a levantar hombres y mujeres, una generación empoderada por Dios para marcar la diferencia en las futuras generaciones, y Satanás está intentando detener eso. Yo les quiero recomendar que se apeguen a la agenda del cielo y que le creamos a Dios para que surjan los líderes, los hombres que defiendan los valores, y que esos son los líderes que tú y yo estamos promoviendo a que estén en ese lugar. Así es. Y que recuerden que de nada sirve decir que somos personas de fe si no hay una acción, porque la fe sin obra es muerta. Así es. Tiene que haber una voz, tiene que haber un eco, tiene que haber una acción, tiene que haber una obra, o de nada nos sirve proclamar una fe que no tiene poder para hacer nada. Muchas gracias, Bishop. Muchas gracias. Familia, continuamos con el mensaje.